Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos. Recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la casa de las leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias. Y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Buenos días, gracias a todos los que se conectan con nosotros en Voces del Senado. Hoy es sábado 21 de junio y estamos por supuesto agradecidos con todas las personas que se conectan con nosotros por Radio Nacional de Colombia desde las 6 hasta las 6:30 de la mañana a enterarse de todo lo que sucede en el legislativo. Buenos días a mis compañeros, gracias por siempre traer la mejor información aquí en Voces del Senado. Buenos días, Alex. Natalie, muy buenos días. Un saludo para usted y para los oyentes que nos sintonizan a esta hora en las 73 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia. Un saludo muy especial a todas las personas que nos escuchan en la ruralidad a esta hora y que sobre todo nos acompañan con un café o una aromática en su defecto. Natalie, pero pregunta antes que nada, ¿qué temas tenemos para el día de hoy? Tenemos un sábado cargado de información relacionada directamente con todo lo que pasó esta semana en torno a la reforma laboral. Varios de nuestros periodistas estuvieron al tanto y minuto a minuto con la información de lo que sucedió en la aprobación de la reforma laboral en el Senado de la República. Vamos a tener información específica sobre muchos de los puntos que se aprobaron, así como también participación del presidente del Senado, Efraín Cepeda. Bueno, pero ¿qué le parece si vamos con la primera noticia, que como usted ya lo había mencionado, tiene que ver con la reforma laboral? Nuestra compañera Luisa María Llano, con la aprobación de la reforma laboral, nos explica algunos detalles que tiene esta iniciativa de ley que busca mejorar las condiciones de los colombianos. Luisa, muy buenos días. Así es, amables oyentes de Voces del Senado, muy buenos días. La plenaria del Senado aprobó con 57 votos a favor y 31 en contra la reforma laboral propuesta por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Recordemos que esto se da luego del hundimiento en Comisión Séptima de Senado y que con un recurso de apelación presentada por el senador Fabián Díaz por la Alianza Verde, el texto de la reforma revive, esta vez en Comisión Cuarta. Esa es la ponencia que fue llevada a la plenaria de Senado para su último debate. Uno de los artículos más controversiales fue el número 23, el que habla del contrato de aprendizaje para estudiantes del SENA. La plenaria aprobó la proposición aditiva del senador Ariel Ávila por la Alianza Verde, que plantea que este tipo de contratos ya no sea de aprendizaje sino laborales y por un tiempo no superior a los 3 años. De esta forma, los aprendices tendrán derecho a remuneración del 100% del salario mínimo en su etapa de práctica y 75% en la etapa lectiva. También tienen derecho a cotización a salud, pensión, ARL, primas y vacaciones. Fíjense que desde 1950 el contrato de aprendizaje era laboral. Fue la ley en el 2002 la que regresó los derechos hacia atrás. Esto lo que hace es restituirlo. Es lo normal de los países capitalistas que los trabajadores tengan derecho. Pero además hay un argumento fáctico y es allí donde se configura la prestación de un servicio, la remuneración y la subordinación, hay contrato laboral. ¿Por qué no llamarlo contrato laboral? Se cumplen todas las condiciones. Es llamarlo contrato laboral a algo que es un contrato laboral. Es lo normal que hay. Pero incluso yo no entiendo la discriminación que se está haciendo acá. Las 3 condiciones para un contrato laboral se cumplen. Entre tanto, para la senadora Paloma Valencia por el Centro Democrático, esto solo reduciría las oportunidades laborales de los jóvenes en su inserción laboral. Porque yo oigo las intervenciones y creo que se les está olvidando por qué el contrato de aprendizaje no es un contrato laboral. Se los voy a explicar. Porque es obligatorio. Usted no está dejando que la empresa no contrate, sino que este es uno de los muy pocos países que obliga a las empresas a contratar. ¿Y eso qué significa? Pues que no es el contrato que quisiera hacer la empresa. Si la empresa quiere contratar un aprendiz, porque ella lo quiere contratar, pues evidentemente lo va a contratar con un contrato laboral. Pero yo quiero recordar que aquí no estamos hablando de eso. Es una imposición del Estado. Y entonces, el límite de la imposición del Estado sí tiene que tener en cuenta la capacidad de la empresa. Porque es que usted le está imponiendo la obligación de escoger. Seguramente, si aquí dijéramos, escójalo libremente, ministro,
las empresas no escogerían un estudiante, escogerían una persona que ya tiene experiencia. Y como ya tiene experiencia, pues le van a pagar completo. Con 75 votos por el sí y 10 por el no, la plenaria del Senado aprobó el artículo número 6, que establece los nuevos lineamientos para quienes tienen contrato a término fijo y para quienes operan en la modalidad de obra-labor. En lo que se refiere a término fijo, el contrato podrá celebrarse en un término no mayor a los 4 años y deberá darse por escrito. Y en lo que respecta a los contratos por obra-labor, también deberá darse por escrito, y si una vez finalizada la obra, el trabajador continúa prestando su servicio, pues el contrato se entenderá celebrado a término indefinido. En todo caso, amables oyentes de Voces del Senado, en ambos casos los trabajadores tienen derecho al pago de vacaciones, prestaciones sociales. Eso sí, las empresas no están obligadas al pago de retroactividad una vez entre en vigencia la reforma laboral. Juan Felipe Lemus, senador, coordinador ponente, lo explica. En la propuesta que está considerada en la ponencia mayoritaria, nosotros definimos en principio que fueran 5 años y habíamos establecido que una vez iniciara la aplicación de la ley, esto tuviera retroactividad. Decidimos incorporar a la ponencia que esa retroactividad se eliminara por solicitud de congresistas del pacto histórico. ¿Qué es lo principal que tiene este artículo de contrato a término fijo? Para que ustedes lo tengan absolutamente claro. Que se elimina la posibilidad de que el contrato a término fijo, tal como está en la legislación actual, pueda ser renovado de manera indefinida por el empleador. Ahí ya, con esa supresión, estamos cumpliendo con el principio de estabilidad laboral que consagra esta reforma como regla general. Otro de los cambios más destacados es la implementación gradual del recargo del 100% para los días dominicales y festivos. Este beneficio aplica en 3 fases. Quienes trabajen los domingos y festivos tendrán un pago del 80% desde julio de 2025, del 90% en 2026 y del 100% a partir del 2027. La plenaria del Senado estableció que la jornada laboral irá hasta las 7 p.m., lo que significa que a partir de ese momento el empleado recibe un pago extra. Para Voces del Senado, Luisa María Llano. Asimismo, dentro de los debates que se desarrollaron en torno a la reforma laboral, durante una sesión clave en la Comisión Cuarta del Senado, César Augusto Chacón, representante del Instituto de Ciencia Política, presentó una intervención centrada en los retos fiscales que enfrenta el país. Su mensaje fue claro: las decisiones legislativas deben basarse en análisis rigurosos y técnicos. Esto también, por supuesto, expresaron los senadores. Escuchemos a Juan Pablo Galeano, quien tiene toda la información. En reciente sesión de la Comisión Cuarta del Senado, César Augusto Chacón, del Instituto de Ciencia Política, afirmó que el texto que salió de la Cámara de Representantes restringe severamente la libertad de los colombianos en términos económicos. La reforma genera incentivos perversos que encarecen el empleo formal y reduce la capacidad de adaptabilidad de las empresas. Así como desde el Instituto de Ciencia Política hemos respaldado al Congreso de la República en la defensa de su independencia y la separación de poderes en el marco de las reformas estructurales impulsadas por el gobierno, hoy le pedimos la misma responsabilidad institucional para enfrentar el debate sobre la reforma laboral, especialmente teniendo en cuenta 3 elementos. Primero, que esta no es una reforma que resuelva los problemas de informalidad y desempleo que enfrenta Colombia. Segundo, según diversos índices internacionales, Colombia presenta un mercado laboral altamente rígido e inflexible, con elevados costos de contratación y despido, y un marco normativo que impide que el empleo formal se adapte a las dinámicas sectoriales, tecnológicas y territoriales. Esas rigideces son un obstáculo directo para la formalización y la competitividad empresarial. Además, se ven agravadas en un contexto económico marcado por el estancamiento del crecimiento, la caída de la inversión privada y una creciente inseguridad jurídica. Tercero, una reforma laboral no puede basarse únicamente en buenas intenciones. Se requieren criterios técnicos, análisis costo-beneficio y medición de impacto real sobre el tejido empresarial. La eliminación de los artículos 31 y 32 de la reforma laboral, que se referían al contrato agropecuario y al jornal agropecuario respectivamente, ha sido considerada acertada por algunos sectores, entre ellos el Instituto de Ciencia Política. La eliminación de los artículos 31 y 32 del texto de la reforma laboral en la Cámara de Representantes fue una decisión acertada. Esas disposiciones, al imponer contratos rígidos y desconocer la estacionalidad del trabajo rural, habrían agravado la informalidad laboral, que ya hoy supera el 85% en el sector agropecuario. El Senado debe evitar volver a incorporar propuestas que desconozcan la realidad del mercado laboral del sector rural. Juan Pablo Galeano, Voces del Senado.
Natalie, le cuento que tenemos más noticias a esta hora en este especial de la reforma laboral que tenemos aquí hoy en Voces del Senado, pero ¿qué le parece si vamos con otra nota? Y esta tiene que ver exactamente con los artículos que fueron negados durante la discusión de la reforma laboral, pero que sea nuestra compañera Luisa Llano quien nos cuente más detalles. Sí, pues yo les cuento que 8 fueron los artículos negados por el Senado de la República durante la discusión en su último debate de la reforma laboral. Con una proposición radicada por el senador Carlos Fernando Motoa por Cambio Radical, la plenaria eliminó el artículo 63, toda vez que fue considerado como inconstitucional. El tema, que hacía referencia a las garantías del derecho de la asociación sindical, pretendía modificar el artículo 354 del Código Sustantivo del Trabajo, que habla, por ejemplo, de que representantes y dirigentes de organizaciones sindicales tengan derecho a permisos remunerados durante sus horas de trabajo. La proposición de eliminar el artículo 63 contó con un amplio consenso, 80 votos por el sí y ninguno en contra. Este artículo tiene una gran relevancia. Habíamos advertido en una sesión anterior que el derecho de asociación sindical es un derecho fundamental. Aquí está. Que está catalogado como derecho humano universal. La modificación de este artículo, como está contemplado en la ley que hoy estamos debatiendo, modifica el núcleo esencial del derecho. Por lo tanto, esta es una norma de categoría de estatutaria. Yo quiero recordarles la sentencia de la Corte Constitucional, aquí no está el senador Chacón, C-153 del año 2022. ¿Qué significa ello? Que por supuesto en una ley estatutaria se puede incluir una norma de carácter ordinario, pero no puede ocurrir en el sentido inverso, que la reforma laboral, que es una ley ordinaria, incluyamos normas de carácter estatutario. Coordinadores ponentes, esta ley, este artículo 63 es abiertamente inconstitucional. También lo hicieron con el artículo 17 cuando negaron el pago de una prima adicional cuando la empresa presenta un crecimiento económico superior al 4% respecto al año anterior. El tercer artículo en negar fue el artículo número 64. Este habla, por ejemplo, de que cuando los trabajadores y las organizaciones sindicales acuden al juez de trabajo, pues en busca de esa protección judicial. La senadora Esperanza Andrade, por el Partido Conservador, explicó que el nuevo Código Procesal del Trabajo ya lo contiene, razón por la cual la corporación votó en contra a pupitrazo. Esta proposición la habíamos pasado junto con otras e insistimos en ella porque ya el nuevo Código Procesal del Trabajo tiene regulado este artículo que viene en la ponencia. Así que, como es un procedimiento breve, sumario, ya regulado en el Código Procesal del Trabajo, debe eliminarse en esta reforma. Agradezco a los ponentes que me hayan avalado la proposición. Muchas gracias. Otro de los artículos, como el 9, que habla de la desvinculación de los trabajadores si existe una justa causa o legal, causaron revuelo. Mientras que la bancada del Pacto Histórico pidió la eliminación del artículo número 9, los senadores ponentes Juan Felipe Lemus por el partido de la U y John Jairo Roldán, recuerden ustedes, por el Partido Liberal, sostuvieron que ese artículo permite dar un marco jurídico. Finalmente, la plenaria del Senado le da la razón al Pacto Histórico y el artículo 9 fue eliminado. Así lo explica la representante de la Cámara, María Fernanda Carrascal. Pero acá contarles algo, y es que desde la Cámara de Representantes sí aprobamos este artículo que ustedes están diciendo, vamos a aprobarlo como viene de allá, pero aquí hay que hacer un mea culpa y es el siguiente. Cuando nosotros aprobamos este artículo, no se había discutido ni se había aprobado el Código de Procedimiento Laboral, que también pasó obviamente por este Senado de la República. Este Código de Procedimiento salió en abril del 2025, es la Ley 2452, lo que quiere decir que nosotros aprobamos algo que posteriormente fue normado. Entonces, si nosotros aprobamos este artículo tal como viene de Cámara, estaríamos derogando el fuero prepensional, el acoso laboral, el fuero circunstancial, y esto sería completamente regresivo para los trabajadores y trabajadoras. Ahora, con estas modificaciones que sufrió el texto de la reforma laboral, se espera que en un plazo cercano a los 20 días, el presidente de la República, Gustavo Petro, sancione la ley para que empiece a regir en todo el territorio nacional. Para Voces del Senado, Luisa María Llano. En la Comisión Cuarta del Senado se abrieron diferentes discusiones en torno a temas claves, por supuesto, de la reforma laboral. Varias de estas estuvieron direccionadas a los derechos y las garantías para la ciudadanía.
Una de las voces que también se destacó dentro de estas discusiones en esta comisión fue la voz del delegado de la Defensoría del Pueblo, Sergio Andrés Coronado, quien intervino en representación de esta entidad constitucional. El delegado de la Defensoría del Pueblo para Asuntos Económicos, Sociales y Culturales, Sergio Andrés Coronado, explicó que el papel de la entidad no solamente debe ser reactivo, sino también propositivo para garantizar los derechos humanos de las personas, los cuales son fundamentales para evitar que surjan conflictos y tensiones al interior de la sociedad. Consideró, al señalar que lo que se logró al traer de nuevo la reforma al Congreso es un paso adelante en la garantía de los derechos laborales de los ciudadanos. La Defensoría del Pueblo reconoce que más allá de su labor reactiva de enfrentar múltiples conflictividades sociales en materia de derechos humanos, podemos también dar un paso hacia la prevención. Más y mejores marcos regulatorios orientados desde una perspectiva de derechos humanos son fundamentales para evitar que surjan conflictos y tensiones al interior de la sociedad. Y consideramos que la reforma laboral, tal como está presentada y recogiendo el consenso político que se alcanzó en la plenaria de la Cámara de Representantes, es un paso adelante en la garantía de los derechos laborales, es un paso adelante en la garantía progresiva del derecho humano al trabajo. El delegado también enfatizó en garantizar los derechos de los sujetos de especial protección constitucional, los cuales deben ser una prioridad en cualquier iniciativa legislativa. La reforma laboral considera la necesidad de garantizar derechos de sujetos de especial protección constitucional. Por ejemplo, las mujeres trabajadoras. Refuerza la protección de los derechos de las mujeres víctimas de violencias basadas en géneros en el mundo del trabajo. Los derechos de inclusión laboral de las personas con discapacidad, en el artículo 51. De las víctimas, en el artículo 52. De las madres comunitarias, en el artículo 78. Claramente, de los jóvenes aprendices del GETSENA. También democratiza el cuidado. También es muy favorable para la garantía de los derechos de las trabajadoras domésticas. El objeto de la reforma es avanzar progresivamente en la garantía del derecho humano al trabajo. Y esto puede ser un fin en sí mismo. Consideramos que es importante reconocer que la mayor cantidad de disposiciones reforman artículos del Código Sustantivo del Trabajo que regulan las relaciones laborales. Por tanto, la reforma laboral no debe estar discutiéndose como una política de generación de empleo, sino una política que regula la forma en la cual el empleo es protegido y garantizado. Juan Pablo Galeano, Voces del Senado. Amables oyentes que nos sintonizan a esta hora de la mañana aquí en Voces del Senado, hoy sábado 21 de junio, pues les contamos que tenemos más detalles acerca de la aprobación de la reforma laboral, pero esta vez de la mano de otras voces, de otros congresistas. Y nuestro compañero Rodrigo Meléndez nos tiene más detalles. Rodrigo, muy buenos días. Buenos días. La plenaria del Senado de la República aprobó después de más de 10 horas de debate la polémica reforma laboral que impulsó el gobierno nacional. Este proyecto de ley mantuvo en vilo por varios meses al país, teniendo en cuenta que se aprobó sin mucha angustia en la Cámara de Representantes y luego al llegar al Senado se hundió en la Comisión Séptima. Una apelación del senador Fabián Díaz revivió la iniciativa que fue aprobada en la Comisión Cuarta antes de llegar la semana anterior a la plenaria. Uno de los puntos de más difícil acuerdo era el relacionado con el horario en el cual se deberían pagar recargos nocturnos para los trabajadores. El gobierno pedía por medio de sus bancadas que se comenzara a pagar desde las 6 de la tarde, tal como lo solicitó la senadora Sandra Ramírez del Partido Comunes, partido aliado al gobierno. Definir que la jornada laboral diurna en Colombia va de 6 a.m. a 6 p.m. no es una simple modificación técnica del artículo 160 del Código Sustantivo del Trabajo. Es en realidad una corrección histórica frente a un régimen laboral que ha favorecido la acumulación capitalista a costa del tiempo de vida de la clase trabajadora, que se hizo aquí en Colombia hace más de 2 décadas por quienes dicen defender la clase trabajadora del país. Este Congreso tiene hoy la posibilidad de avanzar en una transformación mínima, pero necesaria, para dignificar la vida de millones de hombres y mujeres cuyo trabajo sostiene la economía nacional. Finalmente se llegó a un acuerdo y los recargos nocturnos se comenzarán a pagar desde las 7 de la noche. Esto no fue del agrado del senador conservador Marcos Daniel Pineda. Yo quiero simplemente dejar constancia en la plenaria y ante Colombia que en la reforma laboral que hoy muy seguramente aprobará la plenaria del Senado, el gobierno nacional le ha dado la espalda
a los microempresarios, a la economía popular, al tendero de barrio, a ese emprendedor que se levanta todos los días para tratar de ser autosostenible, el gobierno nacional acaba de darle la espalda. Este proyecto ha sido uno de los más discutidos en los últimos meses y ha motivado por su sensible carácter social la atención de los colombianos. Rodrigo Meléndez, Voces del Senado. Y hoy sábado tenemos nuestra nota musical. Esta vez en honor a Petrona Martínez, considerada la reina del bullerengue, quien ha transformado su vida y su música en un puente entre generaciones, territorios y culturas. Es una matriarca cultural, una voz del Caribe profundo y un símbolo de dignidad colombiana. Escuchemos a Marlon Yepes con la nota musical. Muy buenos días, amables oyentes. Petrona Martínez, la reina del bullerengue y el latido ancestral de la costa caribe colombiana. Porque se alegra mi pena. En el corazón palpitante de los tambores del Caribe resuena la voz de una mujer que ha sabido convertir el dolor, la memoria y la fiesta en canto. Nacida en San Cayetano, Bolívar, en 1939, Petrona Martínez es la encarnación viva de una tradición ancestral que por siglos ha sido resguardado de las mujeres afrodescendientes del litoral colombiano. Conocida como la reina del bullerengue, Petrona ha transformado su vida y su música en un puente entre generaciones, territorios y culturas. Su voz áspera, profunda y auténtica, cargada de emoción y sabiduría, ha conquistado escenarios en Europa, Estados Unidos y América Latina. Petrona Martínez, heredera de una dinastía familiar musical que incluye a su abuela Carmen y a su tía Irene, empezó a cantar desde muy joven, aunque fue solo hasta la década de los 90 que su talento comenzó a ser reconocido a nivel nacional e internacional. Su música no ha sido solamente un medio artístico, sino también una forma de educación cultural, especialmente para las nuevas generaciones de mujeres afrodescendientes que han encontrado en ella una voz guía. A través de sus letras, Petrona transmite valores comunitarios, enseñanza de la historia oral de su gente y mantiene vivas las tradiciones rítmicas y melódicas que podrían haberse perdido en el tiempo. Ella ha recibido múltiples reconocimientos, entre ellos el Premio Nacional a la Vida y Obra del Ministerio de Cultura de Colombia y un Grammy Latino al Mejor Álbum Folclórico, lo que la consolidó como un ícono global de la música tradicional colombiana. Sin embargo, su mayor premio ha sido quizás haber mantenido viva una cultura que ha resistido la marginalidad históricamente, ya que ella no solo representa la belleza y la fuerza del bullerengue, sino también el valor de las mujeres mayores, negras y rurales como portadoras del conocimiento y de la identidad colectiva. Petrona Martínez es la matriarca cultural, una voz del Caribe profundo y un símbolo de dignidad afrocolombiana. Escucharla es entrar en contacto con siglos de historia no escrita, con la sabiduría ancestral que pervive en cada tambor. Su legado es una invitación a cuidar, valorar y celebrar la riqueza viva de nuestras músicas tradicionales. Marlon Yepes, Voces del Senado. Natalie, es así como finalizamos la emisión del día de hoy, sábado 21 de junio. El presidente de la corporación es Efraín Cepeda Saravia, el jefe de la Oficina de Información y Prensa, Juan Francisco Balbuena, y el trabajo periodístico de Armando Arcila, Rodrigo Meléndez, Luis Fernando García, Luisa María Llano, Juan Pablo Galeano, Gabriel Angarita, Marlon Yepes, Enrique Castañeda, Alexander Ariza y la coordinación de Natalie Sánchez Gual. Les deseamos un feliz sábado a todos ustedes.